Buenos días, mis, o buenas tardes. En esta ocasión le voy a explicar sobre mi ejercicio que me tocó a mí, que nos dice lo siguiente. Una persona desea alcanzar un cierto nivel de satisfacción, que en este caso ese nivel de satisfacción está definida por esta utilidad, por los valores de X y cuyos valores de X y Y son de los bienes, ¿no? Y sus precios correspondientes son PX y PY, respectivamente. Una persona que quiere obtener exactamente un nivel de utilidad, ¿no? Y para ello lo que busca es minimizar el costo total, o sea, la función objetivo va a ser en este caso el costo total. Y se sabe que esta U o utilidad va a ser mayor a lo que sería el precio de Y sobre el precio de X. Lo cual asegura que existe una combinación interior de dicho conjunto en donde se cumple dicho nivel de utilidad. Bueno, y ahí tenemos 6 preguntas. La primera que nos dice, formula el problema de optimización que buscamos resolver. Como ya había mencionado, lo que buscaba en este caso el ejercicio era minimizar el costo total. Entonces la función objetivo va a ser el costo total, pero para eso tenemos que saber qué es el costo total. Sería básicamente la multiplicación del bien multiplicado por su precio en el caso del X y del Y, ¿no? Entonces sería Px por X más Py más Y. Y eso sería la función objetivo, que sería el costo total. En cuanto a las restricciones, tendríamos lo que sería el nivel de satisfacción, ¿no? Que lo tenemos ahí definida, que es X multiplicado por Y más 1. Eso sería básicamente el otro, ¿no? La otra variable que tenemos que tomar en cuenta para la formulación. Y a ver, en el segundo nos dice si se puede aplicar el teorema de Weierstrass y para poder asegurar una solución. Entonces, acá vemos que lo primero que tenemos que tener en cuenta para saber si es que se puede cumplir el teorema de Weierstrass es que la función tiene que ser continua y que el conjunto factible obviamente tiene que ser compacto, ¿vale? En este caso, como podemos ver, las restricciones que tenemos en este caso sería que todos los valores tienen que ser positivos, por eso es que hemos puesto en el conjunto ahí, X tiene que ser mayor o igual a 0 y Y mayor o igual a 0 también. Y en el caso de ese, simplemente copiamos el valor que teníamos, ¿no? De X multiplicado por Y más 1 igual a la utilidad. Ahora, en el caso de la gráfica, que podemos visualizarlo al lado derecho, vemos que la función es lineal, entonces podemos decir que es continua en todo R2 y que obviamente en este caso, como estamos tomando los valores de 0, en el caso de X y Y, vemos que en la gráfica es cerrado. Entonces, al ser cerrado, podríamos decir que cumple, pero ojo al dato que como no es acotado en este caso, simplemente no va a ser compacto, porque compacto, o sea, para que sea compacto tiene que ser cerrado y acotado, y como no es acotado, básicamente no es compacto, entonces no se puede cumplir en este caso el teorema de Weierstrass, o al menos mediante este método no se puede asegurar si hay una solución factible. Ahora, en el inciso C nos dice, si no me equivoco, las curvas de nivel, ¿sí? Las curvas de nivel, si es que tiene alguna solución. Mediante las curvas de nivel vamos a poder saber si es que, mediante el teorema de Weierstrass, que no nos ha afirmado nada porque no se podía cumplir en ese caso, mediante las curvas de nivel vamos a poder ver si es que hay un mínimo o hay un máximo global. En este caso vamos a agarrar lo que sería la función objetivo, que es Px por X más Py por Y. Esta función objetivo la vamos a igualar a una variable que la vamos a ir cambiando de valor. En este caso la más común es menos 1, 0 y 1, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a reemplazar esos valores y vamos a despejar Y. Al despejar Y vamos a tener estas curvas que a medida que nosotros vamos aumentando de valor a esta variable que le hemos puesto, alfa en este caso, a medida que aumentamos, vamos a darnos cuenta que se va acercando a un punto de tangencia que choca literalmente con la función lineal que tenemos ahí. Y ese punto de tangencia sería básicamente un punto global, que en este caso es un mínimo, porque no tenemos un máximo, porque vemos que básicamente se extiende, ¿no? Hacia el infinito. Y bueno, el punto de tangencia a las finales es el mínimo valor, entonces nos damos cuenta que solamente tiene un valor mínimo, ¿no? Un mínimo global. Y no existe, obviamente, un máximo global. En el siguiente inciso, bueno, podemos concluir que en este caso
La función es tanto cóncava como convexa, que, bueno, en pocas palabras se puede decir que es convexa, más que nada, ya que, como podemos ver también en la gráfica, más se parece o se asemeja a una campana, entonces básicamente decimos que es convexa. Y en el inciso E, la pregunta en cuestión era: obtén los puntos que satisfacen la condición necesaria de primer orden para un óptimo. En este caso vamos a aplicar lo que es el teorema de Lagrange. Ajá, ¿sí? Básicamente lo que tenemos que hacer es agarrar la función objetivo, luego sumarle con un valor de Lagrange y multiplicarlo básicamente por la otra restricción que teníamos. Y luego a esa función la vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y, ¿vale? Y alfa. Entonces tenemos estos tres valores que le he denominado como ecuación 1, 2 y 3, ¿no? Y esas ecuaciones las igualamos a cero. Ahora, al despejar px, py, simplemente a partir de estos valores vamos a ir sustituyendo en las demás ecuaciones y vamos a tener estos valores que obviamente en este caso, como no tenemos valores fijos, no valores numéricos literalmente, no tenemos valores exactos, ¿no? A nivel de números, pero tenemos estas variables, ¿no? Que serían, en el caso del valor de x, es la raíz de la utilidad multiplicado por py sobre px, ¿no? Y en el caso de y, tenemos la raíz de px por la utilidad dividido de py menos 1. ¿Vale? Estos serían los valores, bueno, en el caso de x, nos damos cuenta que solamente pueden ser valores positivos. Y vale, ahora hemos llegado básicamente los valores, ¿no? O los posibles valores de x y y, teniendo en cuenta que no tenemos los números propiamente, ¿no? Como para poder reemplazarlos y saber los números exactos. Pero es una forma algebraica de poder expresarlo. Ahora, en la inciso F nos dice: argumenta si el punto encontrado es un mínimo global o local. Bueno, en realidad ya sabíamos que era un mínimo global, pero aún podemos explicarlo. Bueno, para recopilar toda la información, digamos, primero empezamos con el teorema de Weierstrass, que vimos que no se aplicaba simplemente porque tenía que cumplirse que sea tanto, bueno, como no era acotados, o simplemente ya no se podía aplicar el teorema de Weierstrass, ¿no? Ahora, ¿cómo concluimos que era mínimo global? Que a pesar de que no se cumplía el teorema de Weierstrass, sabemos que es un mínimo global. Esto se ve que al utilizar las curvas de nivel, ¿no? Básicamente, vimos que se estaba minimizando y era una función convexa, de acuerdo a la función de costo. Y que el conjunto básicamente era convexo. Entonces esto nos garantiza, ¿no? Que en realidad era un punto mínimo, un mínimo global, ya que el punto de tangencia que tenía la curva de nivel con la función que era lineal, el punto de tangencia era el mínimo valor. Entonces, esto nos asegura que era un mínimo global, literalmente. Y ya pues, en el gráfico, junto con las curvas de indiferencia, vimos también que había una recta del isocosto, que era la del costo total, básicamente. Y bueno, con eso concluíamos que simplemente existe un punto, el punto que encontramos, básicamente, que era el XY, que está expresado de forma algebraica, es el punto mínimo global. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.